Aleluya. Verdaderamente para mí es un privilegio, es de sumo gozo poder, después de alrededor de varios meses, poderme parar aquí una vez más y mirar a cada uno de ustedes, mucha gente nueva, visita, gente que se han seguido añadiendo, y verdaderamente y personalmente estoy súper agradecido de Dios por el privilegio que me da en esta mañana de poder compartir con ustedes una palabra que entiendo que está en el corazón de Dios para nuestra iglesia en un tiempo de transición como este. Amén. Así que apriétese los cinturones y permita que en esta mañana el Señor pueda hablarle a su corazón, usted pueda reflexionar en su palabra y podamos juntos caminar a través de esto que Él tiene para nosotros. Hoy es un día muy especial para mí, verdaderamente. Hoy puedo decir con seguridad, con firmeza, con gozo y alegría que la próxima semana el pastor Jim oficialmente continúa y ahora a tiempo completo con la misión y la visión de Dios para esta iglesia. Amén. Recuerdo el día que recibí un correo electrónico, un email, de un joven llamado Jim Contreras de Venezuela. Así fue como él se identificó, el cual me compartía que se acababa de graduar de Trinity College of Florida. Hacía un mes que se había graduado y en este email me decía que quería entrevistarme y hacerme unas preguntas acerca de mi ministerio con el fin de aprender de mí. Qué lío se ha metido ese muchacho cuando envió ese email. La realidad es que la motivación de este correo electrónico iba más allá de un deseo. Este correo electrónico provenía de un llamado irrevocable de parte de Dios en la vida de Jim y la de su esposa Keila, los cuales llevaban menos de un año de casados, exactamente 10 meses. Él me contaba en este email que en el condado de Pasco alrededor de 45,000 hispanos estaban, pero no había muchas iglesias saludables que predicaran la pureza del evangelio. La realidad es que cuando escuché este mensaje, cuando leí este correo, me di cuenta de algo, que más allá de un lugar, de una localización, el deseo de Jim era alcanzar gente perdida para Cristo. Y eso fue lo que lo impulsó a reunirse conmigo, porque él quería la dirección del Señor para su vida. Y fue el 14 de junio del año 2021, que este joven venezolano llamado Jim se reunió conmigo. Y está de más decir, cuando usted conozca a Jim cada día más se va a dar cuenta, tenía una lista de preguntas interminables para mí. Y desde ese mismo momento que él y yo nos reunimos, al lado de mi oficina, desde ese mismo instante que yo lo vi y lo saludé, yo pude ver algo claramente, que Jim tenía un llamado al ministerio pastoral y que Dios me había bendecido a mí con un Timoteo para que lo capacitara para toda buena obra. 4 años más tarde, vemos el plan y la fidelidad de Dios al utilizar a Jim para plantar nuestro campus de Apolo español y próximamente convertirse oficialmente en el pastor de campuses en español para Bell Shows. Amén. Pero hay una realidad. Y la realidad es que esta historia ciertamente no se trata de Jim. Esta historia no se trata mucho menos de mi persona. Esta historia se trata de la fidelidad de Dios para su iglesia. Y si de todo lo que voy a decir en esta mañana hay algo que quiero que grabes en tu mente, en tu corazón y reflexiones incansablemente en ello, es lo siguiente: la seguridad de la iglesia no depende de un hombre, sino que depende de la fidelidad de Dios. Mire lo que nos dice Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 5. Vamos a estar visitando hoy la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 1 y vamos a estar mirando los versículos del 1 al 6.
voy a comenzar con los versículos del 1 al 5. Luego de que los lea voy a orar y vamos a comenzar. Dice así, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, una de las traducciones que no necesariamente es la favorita de su pastor, pero sí es la mía. Saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Versículo 3. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría. Versículo 5. Porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo, desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Oremos en esta mañana. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana vengo delante de tu presencia, lleno de gozo, lleno de alegría y lleno, Dios del cielo, de tu paz, Padre Celestial. Gracias te doy en esta mañana por tu fidelidad y te pido que en esta hermosa mañana esta palabra se haga viva y eficaz en cada una de nuestras vidas, de los que estamos aquí, sean miembros, sean visitas, sean líderes, sean diáconos, y también de aquellos que estarán viendo este sermón a través de las redes sociales. Glorifícate en medio de tu pueblo en esta mañana y que la convicción de tu Santo Espíritu abunde en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias. Amén. En esta carta, Pablo se dirige a todos los cristianos de Filipos, a los cuales él se refiere como pueblo santo de Dios. No porque eran perfectos, pero estaban alineados y buscaban alinearse a la perfecta voluntad de Dios en su vida. Pablo le escribe a la iglesia en general, a los líderes, a los diáconos y a todo creyente que era salvo. Y de la misma manera, este mensaje de hoy es para los coordinadores de esta iglesia, para los voluntarios de esta iglesia, para las visitas de esta iglesia y para cada uno de los que estamos aquí. La mayor fuente de gozo para Pablo era la colaboración que él tenía con estos cristianos en la expansión del evangelio. La iglesia apoyó el trabajo misionero de Pablo para alcanzar a otros para Cristo y comenzar así nuevas iglesias. De la misma manera, estoy muy agradecido de Dios por haberme permitido ser su pastor por los pasados casi 5 años. Gracias por haber creído y apoyado la misión de la iglesia, compartiendo el evangelio a través de las diferentes oportunidades que tuvimos en esos años. Y así apoyar la visión de plantar más iglesias hispanas en el suroeste de la Florida, recordando que somos parte de un movimiento y de una misión que está cambiando al mundo, recordando que somos una iglesia de amor que está alineada a hacer y cumplir la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Y eso fue lo que sucedió luego de alrededor de 3 años y medio. Pudimos plantar en el 2024, enero del 2024, nuestro primer campus en español, o segundo campus en español, quisiera decir. Plantamos iglesias que hacen discípulos, que aman la comunidad y glorifican a Dios, cumpliendo así con la misión de la Gran Comisión. Y de la misma manera, quiero decirles a cada uno de ustedes y a aquellos que nos estarán viendo en las redes sociales, que estoy muy agradecido de cada uno de ustedes. Estoy agradecido por el amor que le han mostrado a mi esposa y a mi familia, a cada uno de mis 5 hijos que aún en este día sirven dentro de este campus. En septiembre de este año, Dios nos llamó a seguir expandiendo su reino como catalizador de movimientos de plantación de iglesias para todo Florida, junto a ustedes y a la red de plantación de iglesias bautistas del sur. No solo en español,
sino que también me llamó y me dirigió a alcanzar otros grupos étnicos con idiomas diferentes al de nosotros, como el creol, el portugués, el vietnamís y otros muchos, para que de esta manera pudiera seguir continuando mentoreando a otros, como lo estoy haciendo con Jim y otros más dentro de esta iglesia. Dios es el que sostiene la iglesia y hace crecer la obra. Y nosotros, como sus siervos, vamos siempre a donde Él nos lleve. Esta transición no ha sido fácil. No ha sido fácil por muchas variantes. Pero algo que ha permanecido durante estos 8 meses, y yo lo he experimentado junto a Jim, ha sido la fidelidad de Dios en el proceso. Tal vez de afuera pudiéramos ver muchas cosas, pero algo que estábamos claros era que Dios tenía un mejor plan. No somos indispensables en esta vida. Jesucristo es y será el fundamento de la iglesia. Esta iglesia no depende de un hombre, sino de la fidelidad de Dios, y lo hemos experimentado más que nunca, iglesia, en esta temporada. Y porque Pablo conocía y había experimentado la fidelidad de nuestro Rey y Señor en su vida, él le dice al pueblo de Dios, lleno de gozo, lleno de gratitud y seguridad, las siguientes palabras. Pero antes de leerlas, quiero compartirles cuando les explico a ustedes que él lo dice lleno de gozo, lleno de alegría y seguridad. Pablo está encarcelado. Pablo está pasando por un momento de crisis, a punto de ser enjuiciado, sin saber si iba a ser ejecutado o no. Y aún en medio de todas estas variantes, aún en medio de esta crisis, de esta situación, algo Pablo tiene claro que le quiere compartir a la iglesia, a los líderes de la iglesia y a todo creyente que pudiera leer esta carta y escucharla. Y es lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Ciertamente en estas palabras, si hay entre muchas cosas que podemos ver, una palabra que debe de tocar nuestros corazones e impactar nuestras vidas, es que Pablo tenía algo claro. Él dice, y estoy seguro, no por lo que él conocía, no por lo que él sabía, no por la condición que él estaba atravesando. Él dice, y estoy seguro de que Dios... Pablo creía claramente y descansaba en la fidelidad de un Dios vivo y poderoso. Y en esa misma fidelidad es que hoy tú y yo, esta iglesia, tú, Jim, equipo, deben de seguir descansando. La seguridad de la iglesia no depende de un hombre, sino de la fidelidad de Dios, quien comenzó, sostiene y perfeccionará su obra. Yo me lleno de gozo y alegría al saber que el sostenedor de la iglesia es Dios y no el hombre. Pero también me llena de gratitud saber que Dios escoge gente como Jim, como nosotros, para hacer cumplir su plan. Pablo estaba lleno de gozo a pesar de que estaba encarcelado y aún no sabía el futuro que le esperaba. Pablo confiaba en el propósito soberano del Señor y Salvador, y eso le daba completa seguridad. Y dentro de este versículo 6 hay 3 cosas que Pablo muestra o presenta que lo llenaban de gozo y seguridad, y quisiera compartirlas contigo. Pablo estaba seguro de que Dios es el iniciador de la obra. Mire lo que dice el versículo 6, quédese ahí, porque ahí es que vamos a permanecer por los próximos minutos. Dice, y estoy seguro, en otras versiones dice, y estoy persuadido de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes. La iglesia nace de un mover divino. La iglesia y Dios como iniciador de su iglesia
nace de un movimiento divino y no de ningún esfuerzo humano. Toda obra en la iglesia comienza con Dios y no con el hombre. Hace alrededor de 5 años atrás, Dios me trae a mí para continuar algo que estaba haciendo Él, no algo que yo comencé. Y de la misma manera, ahora con el pastorado que Jim va a traer a nuestra iglesia, hay una continuidad del plan de Dios para esta iglesia y para esta comunidad. La fidelidad de Dios nos llena de gozo y seguridad al recordarnos que lo que Dios inicia jamás lo abandona. Pensamos en 8 meses de transición, pero eran necesarios. Porque Dios estaba trabajando con la iglesia, Dios estaba trabajando con Jim, Dios estaba trabajando en mi vida. Dios tiene un plan perfecto. No como nosotros a veces pensamos y encajonamos, sino de acuerdo a su perfecta voluntad para con su pueblo. La fidelidad de Dios nos llena de gozo. Nosotros simplemente somos sus colaboradores. Mi tiempo como pastor entre ustedes fue parte de esa obra iniciada por Dios al predicarles el evangelio. Estamos aquí por un llamamiento divino. Si Jim hoy ha tomado esta responsabilidad y este llamado, lo ha recibido y lo ha abrazado, es por un llamamiento divino y no por una visión humana. La absoluta confianza de Pablo no dependía de una persona, sino de conocer y creer en las promesas de Dios. Jim, iglesia, quiero decirles algo. Esta iglesia es de Cristo. Si hoy podemos celebrar más de 125 salvaciones, no tiene que ver porque Jim o yo fuimos buenos predicadores, porque yo fui un buen Pablo para un Timoteo. Solo tiene que ver con la misericordia, la gracia y el plan perfecto de Dios para esta iglesia y esta comunidad. La promesa de que Él es quien comenzó, quien inició la buena obra de la gracia en nosotros por medio de Jesucristo. Él ha comenzado, Él es el iniciador, el propulsador de cada cosa. Él fue el que desde eternidad preparó en su mente y en su corazón tener un movimiento como este dentro de esta comunidad. Y a Él le ha placido que para esta temporada Jim sea la persona que siga corriendo y continuando este movimiento. Jim, llénate de gozo porque Él ha comenzado su buena obra en ti y en esta iglesia. Jim seguirá predicando y pastoreándolos, consciente de que Dios fue el iniciador de esta obra. Porque ciertamente la seguridad de la iglesia no depende de un hombre, sino de la fidelidad de Dios. ¿Qué es lo otro que veo que Pablo nos presenta aquí? No solamente que Dios es el iniciador de la obra, Dios también es el sustentador de la obra, el que la sostiene con sus propias manos. Dice Filipenses 1:6, y estoy seguro o persuadido de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, mire lo que dice, hay una coma y dice, la continuará, la perfeccionará. Perfeccionar es importante porque implica un proceso continuo. Dios es quien provee las estrategias, los recursos espirituales y humanos para que su obra siga adelante. Los líderes cambian, los líderes vienen y van, pero Dios permanece fiel para siempre. Habrán algunos cambios, ciertamente los habrán. Llegarán nuevos coordinadores y otros necesitarán transicionar. Jim, esfuérzate, iglesia, esfuérzate y sé valiente porque Dios permanece fiel y ustedes y tú, Jim, pueden estar seguros. Amén. Primera de Corintios lo dice aún de una mejor manera y es Pablo también hablando. Primera de Corintios 3, versículos 6 al 7. Dice Pablo, yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó. Pero, mire ese pero. El pero elimina todo lo que pasó o dijo anteriormente, pero fue Dios quien la hizo crecer. Y luego el versículo 7 nos recuerda algo más para mantenernos a nosotros los pastores humildes. No importa quién planta o quién rega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla.
No se trata de que yo fui el pastor. No se trata de que ahora Jim será el pastor. Lo que se trata es que el mismo Dios que estuvo conmigo, el mismo Dios que estuvo antes de mí, estará con esta iglesia y con Jim hasta que Cristo venga por nosotros. Por eso es que la seguridad de la iglesia no depende de un hombre, sino de la fidelidad de Dios. La iglesia no se detiene por el cambio de un líder, porque Dios es el que sigue obrando. La iglesia no se detiene. Mi asignación cambió, pero la misión sigue viva. Jim no está comenzando algo nuevo. Él está uniéndose a lo que Dios ya ha estado haciendo. Por eso yo me paro hoy aquí. Por ahí está la foto de Jim y mía que nos tomamos. Por ahí está. Miren esa foto. Dios es el sustentador de la obra. Y yo recuerdo que desde el principio que yo empecé a caminar en esta transición, número uno, tuve respaldo de cada uno de mis coordinadores. Dentro del medio del dolor, dentro del medio de todo lo que estaba pasando, cuando Dios me llamó, yo hablé con el equipo y ellos, en medio de todos los sentimientos, me dijeron, lo apoyamos. Yo no me fui, ustedes me enviaron. Pero también me da mucha más alegría y gozo que mientras los meses fueron pasando, Dios continuó trabajando en la vida de Jim, en el corazón de Jim. Y un día como la semana pasada, mientras orábamos por él, por su familia y por el equipo, yo veía el gozo y la alegría de cada uno de ustedes. A mí no me trajo celo, a mí no me trajo dolor, a mí me trajo, al igual que Pablo, gozo, me trajo alegría, porque yo sé que la iglesia está alineada a la voluntad de Dios y que Jim ha sido fiel al Señor en esta temporada. Amén. La iglesia no está comenzando algo nuevo. Simplemente esto es una continuidad de lo que Dios ya está haciendo. Mire lo que dice Josué, capítulo 1, versículos del 3 al 6. Cuando Dios le está hablando a Josué, porque Moisés, aquel que caminó, al cual el que Josué caminó a su lado, falleció. Mire lo que le dice en el versículo 3 del capítulo 1 de Josué. Dios le dice a Josué, te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarás pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto de Negev hasta el sur, hasta las montañas del Líbano, al norte, desde el río Éufrates, al oriente hasta el mar Mediterráneo, al occidente incluida toda la tierra de los hititas. Versículo 5, nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Y aquí es la parte que más me encanta de todo este proceso. No se trataba de Moisés, no se trataba de Josué. Dios le recuerda a Josué, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Iglesia, Pastor Jim, quiero recordarte hoy, no porque tú no lo sepas, porque es necesario que nos acordemos de que no importa lo que pase, la palabra nos recuerda que Dios ha prometido que estará contigo. Y de la misma manera que Él estuvo conmigo, Él ha estado y estará contigo. Él no te va a fallar, Él no te va a abandonar. No importan los momentos de dificultad, no importan los cambios que nos rodeen. Dios es fiel, te ha llamado y Él te sustentará en este proceso. La continuidad ciertamente es un reflejo de la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel en cada etapa de este proceso. Lo que está sucediendo hoy para mí es una oración contestada. Yo siempre he creído en mi pastoral que cada vez que yo llego a una iglesia a plantarla o a revitalizarla, como fue el caso de esta, siempre le pido al Señor que traiga a alguien a mi lado que yo pueda desarrollar. Porque es el modelo bíblico. Ciertamente lo vemos con Elías y Eliseo, ciertamente lo vemos con Jesucristo y los discípulos, ciertamente lo vemos con Moisés y con Josué. Y verdaderamente es un gozo, es de suma alegría saber de que nosotros tenemos que seguir menguando para que Él siga levantándose, que hay temporadas en cada una de nuestras vidas, pero la alegría y el gozo es que yo no tengo que salir de aquí con la cabeza cabizbaja, que yo puedo mantener mi relación con Jim. Y ponme la foto esa de nuevo, esa es mi foto favorita, ¿okay? Yo quiero a Jim como un hijo, así que ustedes no se preocupen,
Pero esa foto, ese abrazo que usted ve ahí, es uno de alegría mutua, es uno de gozo mutuo. Porque hay algo que Jim y yo tenemos claro. Simplemente como equipo seguimos continuando alineados a la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Hoy Él va a dirigir, tal vez yo me sentaré por aquí cada vez que tenga el privilegio y la oportunidad. Ya yo le pedí permiso al pastor Jim y él me dijo, sí, te puedes sentar por ahí. Así que tengo permiso del pastor y verdaderamente estoy aquí, he estado aquí, estaré aquí para seguirlo apoyando y mentoreando en este tiempo. Amén. Dios ha sido fiel en cada etapa de este proceso. Dios provee líderes conforme a su corazón. Yo puedo dar fe y testimonio de dos cosas: que Jim no es perfecto, pero que Jim tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Yo exijo mucho como persona y yo le he alado la oreja a Jim, lo he movido de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y Jim, por amor a Dios, ha permanecido fiel. Amén. Jim ha sido preparado, iglesia, para un tiempo como este. Y es imprescindible que lo recibamos con fe y esperanza. Yo sé que ustedes lo han recibido bien. Yo sé que esto no es necesariamente la super sorpresa del mundo, pero es lo correcto, es lo bíblico. No podíamos esperar menos del proceso de Dios. Pero ciertamente ahora Jim comienza en esta temporada y continúa la obra que Dios ya ha comenzado aquí, y va a necesitar de gente como cada uno de ustedes que lo amen, que ustedes oren por él, que ustedes lo apoyen, que ustedes permanezcan fieles a Dios, y porque ustedes son fieles a Dios pueden caminar alineados a su pastor en humilde obediencia. Amén. La seguridad de la iglesia no depende de Jim, sino de la fidelidad de Dios, quien lo escogió para un tiempo como este. Jim, esta temporada te ha preparado para lo que vas a enfrentar. Esta iglesia no sigue a hombres, sino a Cristo, quien murió por nosotros. Esta transición es una gran oportunidad para que, llenos de gozo, para que, llenos de expectativa, renovemos nuestro compromiso de unidad con la visión de Dios para esta iglesia y para el reino de Dios. Amén. Yo les animo a que apoyen al pastor Jim como lo hicieron conmigo. Yo les animo a que amen al pastor Jim, a su esposa Keila, a su hija Abriel y a los que espero que él siga teniendo. Quiero que me pase, que tenga más de 5. Vamos a ver si me gana. Jim, tengo 5, papá, mira a ver. Pero la realidad es una, iglesia. Esta transición de continuidad es una gran oportunidad para que muchos de ustedes comiencen a ser estrechados, comiencen a ponerse a la disposición del pastor Jim para seguir caminando en la voluntad de Dios y lo que Dios tiene preparado para esta iglesia. Y voy cerrando con este punto. Solamente Dios no es el iniciador de la obra, Dios es el sustentador de la obra, pero también Pablo reconoce que Dios es el consumador de la obra. Mira lo que dice Filipenses 1:6 en la parte final, y lo voy a leer completo. Y yo estoy seguro de que Dios, quien comenzó, por eso Pablo vive con seguridad, por eso Pablo vive con gozo y alegría cuando le escribe a estos cristianos. Y a mí me pasa ese gozo y esa alegría porque dice, y yo estoy seguro, persuadido de que Dios, quien comenzó la buena obra como iniciador, en ustedes la continuará, la perfeccionará, hasta que quede, me encanta esta palabra, completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. La meta de la iglesia es el cielo. La fidelidad de Dios, óyeme bien, no tiene fecha de vencimiento. Dios no tiene obras inacabadas o incompletas. El Dios que salva es el mismo que justifica, santifica y glorifica para su gloria y para su honra. El Dios que empieza es el Dios que termina. Cuando Dios salva por completo y para siempre. Para Dios comenzar la salvación de alguien, o cuando Dios comienza la salvación de alguien, es una garantía irrevocable de que Dios la terminará. Porque aquel que ha comenzado su buena obra en ti y en mí, continuará trabajando esa obra hasta el día que Él venga. No porque ya no hayamos sido salvos,
y vayamos a perder nuestra salvación así de la noche a la mañana. No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es que Dios permanece fiel con nosotros para ayudarnos a través de este camino. Cristo regresará y la obra de nuestra salvación será completada. Ya Él se hizo hombre. Ya Él fue escupido, crucificado y muerto en un maldito madero por tu causa y la mía. Ahora esperamos con gran esperanza su regreso. Pero mientras Él llega, se tiene que continuar la obra. Y Dios ha llamado, le ha dado el privilegio a Jim de que pueda pararse delante de Él, alinearse a su perfecta voluntad y continuar la obra que Él ha comenzado en esta iglesia para esta comunidad. Y de la misma manera, cuando hablamos de esa palabra consumar la obra o terminar la obra, Pablo también dice en Hebreos 12, versículo 1 y 2, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una multitud de testigos de la vida de fe, mire lo que nos invita a hacer: quitémonos todo peso que nos impida correr. Jim, este trabajo va a ser fuerte. Tú lo sabes, lo has vivido conmigo. Va a seguir siendo fuerte. No se va a poner más fácil. Pero hay una palabra de esperanza que quiero compartir contigo y con toda la iglesia. Quitémonos todo el peso que nos impide correr. Pongamos las cargas a nuestro lado. Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Si esta iglesia va a continuar adelante es porque hay una iglesia, no solamente un pastor, hay una iglesia que ha decidido, bajo la gracia, la misericordia y la provisión de Dios o la providencia de Dios, caminar en santidad. Esto lo hacemos, mire lo que dice. Dice, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Mire lo que dice. Esto lo hacemos al fijar nuestra mirada en Jesús. Jim, esta carga no es tuya, es del Señor. Él simplemente, como pastor de pastores, te ha llamado a cuidar de su rebaño. Ánimo, esfuérzate y sé valiente. Mire lo que dice versículo 2, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba. Ahora Él está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. Y esto me trae a la memoria, cuando habla de la palabra carrera, pienso en un relevo de estos que suceden en las pistas, ¿verdad? Cuando yo era más joven y tenía como 40 libras menos, yo corría una cosa que nosotros le decimos en Puerto Rico campo traviesa. Y corría y caminaba y hacíamos una cosa que eran relevos. Relevo es que hay 4 personas en una pista y cada uno corre 100 metros o 50 metros. Y la clave del éxito de ese relevo está en el trabajo de equipo. Si cuando yo estaba corriendo, el que venía con el batón no hacía una transición correcta, no importara lo que pasara, íbamos a fracasar. Y luego de que él me la pasara a mí, yo iba a tomar esa responsabilidad en mis manos y mientras corría tenía que alinearme y asegurarme de que en el momento que yo pasara el batón, hiciera la transición, fuera una transición correcta. Porque si fallaba en la transición o se interrumpía, íbamos a fallar en el proceso. Si el pase es exitoso, Jim, la carrera continúa sin interrupciones. Si fallamos, todo el equipo, en este caso toda la iglesia, sufre. Jim, iglesia, yo he corrido fielmente mi tramo de la carrera en esta iglesia, pero quiero dejarles saber a cada uno de ustedes que Jim ha estado por todos estos años corriendo a mi lado. Él ha aprendido mucho y se ha preparado. Ha tenido un corazón enseñable. Se ha sometido al proceso no mío, sino de Dios para con su vida. Ahora Jim, el batón, la batuta, la llama de fuego, no sé cómo tú lo quieras llamar, pero ahora está siendo pasado a ti. No para cambiar la dirección ni el rumbo, sino para continuar la misma carrera. La iglesia es el equipo. Ustedes son el equipo del pastor Jim y de esta iglesia. Y la meta sigue siendo la misma.
cumplir la misión de Dios. Mateo capítulo 28, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La meta sigue siendo la misma: alcanzar comunidades, discipular gente y amarlas y plantar nuevas iglesias. Los líderes, iglesia, somos temporales, pero Dios es fiel y eterno. La continuidad del ministerio depende del plan eterno de Dios, no de nuestras propias fuerzas. La seguridad de la iglesia no depende de un hombre, sino de la fidelidad de Dios, de que continuará lo que empezó hasta terminarlo. Hoy celebramos esa continuidad del llamado de Dios, sabiendo que Él es quien dirige a la iglesia, que Él es el que ha llamado a Jim para un tiempo como este, y yo personalmente estoy seguro de esto. La transición no es un final, sino una evidencia ciertamente de la fidelidad de que Dios continúa su obra en medio nuestro. Póngase de pie en esta hora. Le voy a pedir al pastor Jim que pase por aquí. Quisiera pedirle a los coordinadores, yo sé que hay mucha gente fuera hoy, pero a los coordinadores que estén aquí en medio nuestro, Omar, si puedes buscar a los coordinadores que están afuera, que todos los coordinadores pasen por aquí. Y también quisiera que todos los voluntarios que voluntarian aquí pasen por aquí. Clemente, pasa por aquí con tu esposa, por favor. Pasen por aquí, suban acá, suban acá. Vengan todos por aquí. Todos los que son aquí, sean líderes, coordinadores, sean voluntarios, cuídenme ahí a esta pareja hermosa. Ellos fueron los que oraron por mí por primera vez cuando llegué a esta iglesia, esa pareja que está ahí. Ese es mi pastor, el pastor Clemente. Yo le pido a la iglesia hoy, por el amor y el gozo que hay en mi corazón, por el amor que le tengo a cada uno de ustedes, que oren por esta nueva etapa junto a mí, no con temor, sino con expectativa. Porque esto no se trata del hombre, se trata de la fidelidad de Dios. Amén. Yo quiero pedirle a cada uno de ustedes y a este equipo que sigan confiando en Dios, de que Dios sigue obrando en medio de los cambios. Yo quisiera pedirle a la iglesia y a cada uno de los líderes y colaboradores de esta iglesia, a los coordinadores, que afirmen su compromiso con la misión de Dios bajo el liderato del pastor Jim. Jim no viene, óigame bien esto, Jim no viene a llenar mis zapatos. Él viene a caminar en los suyos, con el mismo llamado, la misma pasión, por el mismo Cristo que murió en la cruz por él y por mí, y la misma misión que Dios ha puesto delante de esta iglesia. Él tendrá muchas cosas que tal vez se parezca a mí, seguro, pues si yo fui el que lo mentoreé. Pero él no vino aquí a llenar mis zapatos, no vino a hacerlo. Dios le ha dado su propia identidad en Cristo y Él hará cosas que yo no pudiera haber hecho. Y yo estoy alegre por eso. Dios no necesita copias. Él levanta siervos únicos para continuar su obra eterna. A veces pensamos que el nuevo pastor tiene que parecerse al anterior. Yo soy mucho más elegante que él, no pueden esperar eso. No me voy a cortar el pelo. No te cortes el pelo. Una vez a la semana. A veces pensamos eso, iglesia, que el pastor nuevo se tiene que parecer al anterior. Pero Dios no trabaja con moldes humanos. Jim no está aquí para hacer una copia mía, sino para ser el pastor que Dios ha preparado para este tiempo para cada uno de ustedes. Porque la seguridad de la iglesia no depende de un hombre, sino de la fidelidad de Dios. Y gracias a la fidelidad de Dios, hoy con seguridad podemos todos reconocer y afirmar a Jim como el pastor que Dios ha apuntado para multiplicar y darle continuidad a esta hermosa obra. Amén. Debe ver cómo hago esto.
Iglesia, gracias. Gracias por amar a Jim, a su esposa, ahora a su hija Abriel, coordinadores, a cada uno de ustedes, voluntarios. Yo sé que no ha sido fácil en muchos momentos. Yo sé que muchas veces no han entendido por qué el pastor toma ciertas decisiones. Pero la realidad es que siempre buscábamos estar guiados por Dios. Yo personalmente quiero decirle a esta congregación, a aquellos que nos estarán viendo y a cada uno de estos líderes y voluntarios, el que ha hecho todo esto es Dios. Y Jim y yo simplemente seguimos cimentados en la misma fundamento, en la misma fundación que es Cristo Jesús. Y quiero darle las gracias a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias por tomar y emprender junto con la visión de Dios el reto de plantar un nuevo campus en español. Gracias por seguir apoyando en este tiempo, por seguir amando a Jim. Gracias por todos aquellos de ustedes que en este proceso han permanecido en oración, esperando el plan perfecto de Dios. Iglesia, gracias. Gracias por permanecer fiel. Gracias por mostrar y ser testigos a este mundo de que las transiciones de una iglesia se pueden dar saludablemente. Porque la iglesia no es nuestra, es de Cristo Jesús, quien pagó el precio por cada una de nuestras vidas. Jim, como él dice, ¿verdad? Que él es mi Timoteo. Jim, yo te amo como un hijo. Y estoy tan agradecido de Dios por traerte a mi vida. Lloré por este momento. Se tomó 8 meses, pero tú y yo sabemos por qué. Y hoy podemos celebrar esto. No para tu gloria, no para la mía, sino para la gloria de Dios. Porque Él es fiel. Y tú y yo sabemos algo. Que esta iglesia no depende ni de ti ni de mí. Depende de la fidelidad de Dios. Iglesia, líderes, coordinadores, gracias de todo corazón. Jim, incansablemente, cuando hablamos una y otra vez, me recuerda cuán, ¿cómo se dice eso en español? Supportive, cuán atentos y cómo le han apoyado en esta temporada. Iglesia, gracias. Gracias por no decir, bueno, se fue el pastor. No. Gracias por permanecer. La iglesia sigue creciendo, se siguen salvando gente. Seguimos presentando niños. Seguimos bautizando gente. Gracias iglesia. Gracias líderes, coordinadores. Gracias Jim por ser fiel a Dios. Estos 8 meses fueron entrenamiento para ti. Fueron un estirón que era necesario para que hoy tú pudieras darle continuidad a lo que ya Dios está haciendo. Usted me ayuda desde donde usted está. Por favor, extienda su mano acá. Y junto conmigo, por favor, ayúdenme a orar por este equipo. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana vengo delante de tu presencia. Señor, yo clamo a ti porque tú responderás. Yo personalmente estoy agradecido de ti porque tú conoces nuestro corazón y escuchas nuestras oraciones. Esto ya estaba escrito en la eternidad. Y yo te doy gracias, Dios del cielo, que Jim ha sido llamado para esta comunidad, para esta iglesia, para el campus de Apolo en un tiempo como este. Gracias porque desde el principio lo encomendé a hacer lo mismo que yo hice por él a otros y ya él ha comenzado. Señor, te suplico en esta hermosa mañana que junto con esta nube de testigos, con estos coordinadores, con estos voluntarios, seas tú siguiendo, añadiendo a aquellos que han de ser salvos. Sí, Señor. Te pido por Jim, por su esposa, sí, que él se mantenga fiel en esta carrera. Que cuando los momentos difíciles lleguen, él recuerde que tú eres fiel y que esta es tu iglesia. Tú la proteges, tú moriste por ella. Y a nosotros simplemente nos queda pastorearla en humilde obediencia. Señor, mira la carga que hay sobre sus hombros. Que siga siendo alivianada. Que este equipo
que esta iglesia lo tomen de las manos y levanten sus hombros en las temporadas difíciles. Gracias te doy, porque hoy le damos continuidad a lo que ya tú comenzaste aquí. Y desde el próximo domingo, tú le has dado el privilegio a Jim a ser pastor de los campuses en español de aquí de Belchos. Gracias te doy por el privilegio que me diste de pastorear a esta hermosa congregación durante estos pasados 5 años. Gracias por traer a mi vida a Jim y a este equipo tan hermoso que ha seguido creciendo. Gracias por cada coordinador. Gracias por cada persona salva. Gracias por cada persona bautizada. Gracias, Dios del cielo, por cada niño presentado y cada niña presentada. Gracias por las familias que han sido restauradas. Gracias por las familias que siguen peleando la buena batalla. Gracias por la gente que convivían y ahora están casados para honrarte a ti, Dios del cielo. Gracias por la salvación que has hecho en la vida de muchos. Gracias por la restauración que has hecho en la vida de muchos. Gracias, Dios del cielo, porque en todo esto podemos llenarnos de gozo, porque hemos visto tu fidelidad. Señor, me presento junto con Jim delante de ti. Y por el privilegio que me has dado, Señor, hoy yo bendigo a Jim en tu nombre, para tu gloria, con toda bendición del cielo. No hay nada que yo pueda darle, simplemente darte gracias a ti y bendecirlo en tu nombre, para que Él siga dándole continuidad a lo que ya tú empezaste y un día moriste en la cruz por. Glorifícate, Señor. Sigue estrechándolo, sigue enseñándolo, síguelo dirigiendo, y que el plan que tú tienes para con esta iglesia, esta comunidad y los próximos campus que tal vez sean plantados en un futuro cercano, Él pueda disfrutarlo, llenarse de gozo y saber que todo lo que ha sucedido ha sido por tu fidelidad para esta iglesia, para cada hombre, mujer y niño que necesita escuchar de ti. Ayúdanos a permanecer fiel. Ayúdanos como Pablo, en medio de los tiempos de dificultad, a permanecer firmes y seguros en tu fidelidad. Tú eres el iniciador de todo. Tú eres el sustentador de todo. Y tú eres el que culmina todo para la gloria del Padre. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que en esta continuidad de trabajo le dé el ánimo y la fortaleza no solamente al pastor Jim, sino a cada uno de ustedes, para que sean partícipes junto con él de lo que Dios seguirá haciendo en medio nuestro. Dios te bendiga. Gracias.